Entiendo, ¿y cuál es el problema? Estudio, ¿o no? Hoy voy a hacer un plan de estudio. ¿Vale? Sí, Sus micrófonos. Si es peso normal, 11 a 3. Sobrepeso, 8 a 11. Revisen sus micrófonos, por favor. Ah, entonces batería. Ay, sí, sí. Apaguen sus micrófonos, por favor. Y los tablets, la biblioteca, los celulares, el reloj, de la... Señor, su micrófono. Sus micrófonos. ¿Recargado? 1159, Luis, por favor, su micrófono. Ya no suena tu pollo, ¿por qué lo haces? Hola, buenas noches a todos. Vamos a esperar un ratito que se vayan conectando los demás participantes.
Bueno, muy buenas a todas. Vamos a empezar hoy la clase con fiebre reumática. Presentación. Muy bien. Muy bien, vamos a empezar entonces la clase. Y en primer lugar vamos a hablar acerca de la fiebre reumática, después de tétanos, posteriormente de sarampión. Primero mencionamos que la fiebre reumática tiene un agente etiológico ya descrito, a diferencia de muchas otras enfermedades reumatológicas. El agente es el estreptococo del grupo A, abreviado como IGA, que nos vamos a referir en toda la clase. Este estreptococo también es conocido como estreptococcus pyogenes y puede ocasionar muchas patologías de acuerdo al momento de la infección. Puede provocar desde una faringitis a nivel de la piel, pioderma, impétigo, escarlatina, erisipela, incluso de manera sistémica afecta con el síndrome de choque tóxico, estreptocócico, fascitis necrosante monomicrobiana. Y ya posteriormente, después de 10 a 21 días después del contacto de este germen con el organismo, se puede provocar complicaciones tardías como es la glomerulonefritis aguda y la fiebre reumática, esta que vamos a tocar a continuación. Entonces, la fiebre reumática es una enfermedad que está provocada por esta bacteria, el estreptococo del grupo A, y esta bacteria, como habíamos mencionado, va a iniciar primero con meningitis, posteriormente va a producir esta
patología llamada fiebre reumática y que es una de las causas más frecuentes de cardiopatía adquirida a nivel mundial. La cardiopatía ya denominada en el libro como una enfermedad reumática cardíaca. Sin embargo, esta bacteria tiene muchos serotipos que pueden ocasionar la invasión a nivel sistémico, pero no todos estos serotipos van a causar fiebre reumática. Y de esto va a depender mucho la afección a distintos niveles, ya sea cardiológico, articular, y existen serotipos que tienen una característica que es la reumatogenicidad. La reumatogenicidad es denominada así porque esta es la característica que tienen algunos serotipos para ocasionar la fiebre reumática como tal. Entonces, esta reumatogenicidad tienen determinados serotipos, por ejemplo, el 1, 3, 5, 6, 18 y 29. Espérenme un ratito, voy a silenciar. Pueden apagar sus micrófonos, todos los que están entrando. Ya. Bueno, entonces, determinados serotipos van a estar en relación con la fiebre reumática, ¿no? Entre estos hablamos de estos que están subrayados, el 1, 3, 5, 6, 18 y 29. Ahora, ¿cómo es que la fiebre reumática se ha descrito a nivel mundial y durante el tiempo? De hecho, la incidencia ha variado mucho con el paso de los años, sin embargo, se maneja una incidencia anual de 50 por 100.000 niños. Habíamos mencionado que es una cardiopatía reumática y es la cardiopatía adquirida más frecuente. Es de todas las enfermedades cardiovasculares, representa el 50% y de todos los ingresos a hospitalizaciones, también el 50%, porque produce la afección cardíaca. Se han descrito muchos datos epidemiológicos alrededor del mundo, sin embargo, de los que tenemos son los que están en Estados Unidos, que ha ido cambiando y ha ido descendiendo la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad. Sin embargo, aún provoca muerte tanto en niños como en adolescentes. Actualmente en Estados Unidos se reporta de 100 a 200 por 100.000 personas infectadas y actualmente pues está en descenso, ¿no? ¿De qué depende? Existen muchos factores que pueden llamarse factores de riesgo para que se produzca esta enfermedad, entre ellos el hacinamiento. El hacinamiento ha sido uno de los factores más reconocidos porque esta fiebre reumática pues se presentaba muchas veces en cuarteles, en la cárcel, donde existe mucha sobrepoblación y además está relacionada también con o sea, y la poca facilidad para acudir a los centros de salud también puede provocar que se produzca esta enfermedad. La predisposición genética, como en todas las enfermedades, es una parte fundamental para que se desarrolle fiebre reumática en distintos individuos. Y esto va a ser huésped dependiente, ¿no? La predisposición genética y la susceptibilidad genética que existe en el huésped va a funcionar como un factor de riesgo para que se produzca la enfermedad. De esto también va a depender que si bien la fiebre reumática puede controlarse al inicio, puede presentar recidivas y estas recidivas también tienen que tratarse. La edad más frecuente de presentación, de hecho, la edad más frecuente en que todos pueden adquirir la infección por esta bacteria es de 5 a 15 años, generalmente una faringitis aguda, una faringoamigdalitis ocasionada por este tipo de bacteria puede ser el inicio para presentar cualquier otra complicación, no solo la fiebre reumática, sino todas las que habíamos mencionado. Y el primer brote va a ser, si se logra controlar y posteriormente presenta otros brotes, los siguientes brotes van a ser muy similares al brote inicial. Entonces, eso es muy importante como factores de riesgo. Ahora, en cuanto a la patogenia, existen dos teorías, la teoría de la citotoxicidad y la de la patogenia inmunitaria. La teoría de la citotoxicidad nos indica que existen toxinas. Este germen tiene toxinas y hay producción de enzimas citotóxicas.
No está muy bien documentado cuántos días posterior a la infección puede presentarse la enfermedad. Sin embargo, existe un periodo de latencia sustancial de 10 a 21 días. Y ese es el rango en el que existe primero la primera infección y posteriormente la enfermedad. Dentro de la producción de enzimas citotóxicas tenemos a la streptolicina, que es la que ha sido más estudiada, más conocida, incluso se tiene estudios de laboratorio respectivos, pero existen también otras enzimas. Ahora, en cuanto a la patogenia inmunitaria, esta patogenia es muy similar a otras enfermedades inmunopatógenas. También existe un periodo de latencia y se cree que la producción de citotoxinas y los serotipos que tiene esta bacteria se comportan como posibles superantígenos que van a estimular el sistema inmune y va a producirse también la respuesta antígeno-anticuerpo y esta respuesta anticuerpo va a activar distintos niveles a nivel sistémico. Por ejemplo, uno de esos niveles es el colágeno y este puede afectar la unión del dominio N-terminal a colágeno de tipo 4 que existe en el miocardio, en las válvulas cardíacas y de tal manera se produce la afección valvular cardíaca característica de la fiebre reumática. Entonces, esas son las dos teorías en cuanto a la patogenia. ¿Cómo se va a presentar la fiebre reumática? No hay ningún hallazgo patognomónico o un síntoma que mencione si tiene este síntoma, pues va a tener la fiebre reumática o es característico de la fiebre reumática. No existe. Desde 1940 hasta el 2015 se ha hecho una revisión de los ya conocidos criterios de Jones, ¿no? Que nos ayudan a poder clasificar a los pacientes y poder hacer un diagnóstico de esta enfermedad. Estos criterios de Jones también han sido modificados con el objetivo de poder clasificarlos para poblaciones de bajo riesgo y de riesgo moderado alto. En la población de bajo riesgo, la incidencia disminuye mucho de esta enfermedad. Es menos de 2 por 100.000 niños en edad escolar por año. Y la prevalencia de la cardiopatía reumática es menos de 1 por 1.000 habitantes. En cambio, en la población de riesgo moderado a alto, las tasas de incidencia y de prevalencia son mayores. Entonces, ¿cuáles son los criterios de Jones? Primero, tenemos las manifestaciones o los criterios mayores y los criterios menores. Dentro de las manifestaciones mayores está la carditis, poliartritis, el eritema marginatum, nódulos subcutáneos y la corea de Sydenham. Y dentro de los criterios menores, Doctora, disculpe, ¿sí? ¿será que puedo activar su micro, que es su puntero, para poder seguirla, por favor? Sí, aquí está. Bueno, entonces tenemos los criterios de Jones, ¿no? Están dentro de los criterios de Jones los criterios mayores y los criterios menores. Los criterios mayores son 5 y los criterios menores hay parámetros clínicos y de laboratorio. Entre los parámetros clínicos está la artralgia, la fiebre y los parámetros de laboratorio, los restantes de fase aguda, como la PCR y la ABES, y también la prolongación del intervalo PR, aún así que no haya una cardiopatía como tal instaurada. A esto, tanto los criterios mayores y criterios menores, se tienen que sumar sí o sí la evidencia de la infección por este germen, ya sea en un cultivo faríngeo positivo o una prueba antigénica rápida positiva o el título de los anticuerpos antiestreptocócicos, altos o en aumento que tengan. Entonces, sumando. Cuando es un brote inicial, cuando nosotros decimos sí, se trata de una fiebre reumática, cuando cumple 2 manifestaciones mayores o 2 criterios mayores, o un criterio mayor y 2 criterios menores, ambos sí o sí con evidencia de infección previa por estreptococo de grupo A. Cuando existe un brote recurrente, son 2 criterios mayores, o un criterio mayor y 2 menores, o 3 criterios menores, y esto es solamente en la población de riesgo moderado a alto, que es lo que habíamos mencionado. También que exista la evidencia de la infección por el estreptococo. Entonces, estos criterios de Jones son muy utilizados, muy útiles. La mayoría ya los conoce y los va a llegar a aplicar.
Sin embargo, muchas veces existen algunos datos clínicos que nos tienen que orientar o incluso ya solo, sin ni siquiera cumplir los criterios de Jones, podemos decir nosotros que el paciente cursa con fiebre reumática, ¿no? Entre ellos, el libro menciona la corea como única manifestación mayor o único criterio mayor de la fiebre reumática aguda, o la carditis indolente como manifestación también única, que exista un antecedente también que haya dado con datos clínicos de una fiebre reumática aguda. Y bueno, de otras formas, en ausencia de criterios, hay un número limitado de pacientes que tienen recurrencia de fiebre reumática aguda, más que todo en las poblaciones de moderado o alto riesgo. En estos casos, en estos tres tipos de casos, eh, no siempre podemos aplicar los criterios de Jones, pero sí podemos nombrar o diagnosticar a los pacientes con fiebre reumática. Vamos a repasar como cada uno de los criterios, más que todos los mayores, y las características que tienen. Dentro de los criterios mayores habíamos dicho que son 5: la poliartritis migratoria, carditis, corea, eritema marginatum y nódulos subcutáneos. En cuanto a la poliartritis migratoria, 75% de los casos es una artritis no deformante, ¿no? La localización se localizan en grandes articulaciones, rodillas, tobillos, carpos, codos. Sin embargo, otras articulaciones como columna, manos, cadera o dedos son menos frecuentes. Lo más frecuentes son las grandes articulaciones. Se manifiestan tal cual una artritis, valor, el enrojecimiento, que esto va a diferenciar mucho de otros diagnósticos diferenciales, la inflamación y el dolor, que es muy desproporcionado. Muchas veces los pacientes ni siquiera pueden moverse por el dolor que presentan. Y tal cual el nombre, migratoria, ¿no? Puede presentarse, por ejemplo, en la rodilla derecha y más tarde, o entre 1 a 3 días, puede cambiar de articulación. Y esta es una característica de la poliartritis migratoria, de la fiebre reumática. En algunos casos, cuando existe el derrame articular, pues se hace el drenaje y el líquido sinovial puede expresar 10.000 a 100.000 leucocitos, ¿no? Como un mal muy inflamatorio, con mucha presencia celular. La artritis puede permanecer por mucho tiempo en pacientes que no sean tratados. Muchas veces, algunos pacientes suelen ser tratados con salicilatos. En este caso, el libro recomienda que no se debe utilizar salicilatos porque puede mascarar la poliartritis y a veces, muchas veces puede quedar en una sola articulación. Entonces, el uso precoz puede causar la monoartritis, ¿no? O que la artritis solo esté en una articulación, entonces nos desvía un poco del diagnóstico. La carditis es otro de los criterios mayores. La carditis también se ha debatido mucho porque lo que se conoce es que la fiebre reumática causa valvulopatía. Sin embargo, existe carditis subclínica también, la carditis subclínica se define como la ausencia de soplo de valvulitis, pero con una evidencia ecocardiográfica de valvulitis. Puede que clínicamente no presente nada, y los signos ecocardiográficos de valvulitis, como se menciona acá, regurgitación mitral patológica o aórtica patológica, ¿no? Esto ya descritos en el estudio de imagen. La carditis clínica como tal sí va a presentar soplo de valvulitis, pero también puede presentar signos ecocardiográficos. 50 a 60% de los casos generalmente se da la carditis en brotes más que todos recurrentes, y este criterio mayor o este síntoma, esta cardiopatía que presenta, es la que confiere la mortalidad de la fiebre reumática. Ahora, dentro de las manifestaciones puede existir ya sea una pancarditis, una inflamación de casi todo el corazón, endocarditis o la insuficiencia valvular, que es lo más común, o estenosis valvular. La insuficiencia valvular al principio, como una manifestación aguda, y la estenosis ya hepática aguda, que así también se define clínicamente, podemos identificarla con taquicardia, soplos, cardiomegalia, que lo podemos ver en una radiografía o en la ecocardiografía ya como tal. Insuficiencia cardíaca, que esto también se va a acompañar de hepatomegalia o edema pulmonar, ¿no? Y entre las insuficiencias, las válvulas, la insuficiencia valvular. La válvula mitral y la aórtica son las que están
generalmente más afectadas, la válvula mitral se va a caracterizar por un soplo holosistólico, apical y irradiado axila. Y la válvula, la insuficiencia aórtica, como un soplo diastólico, a diferencia de la insuficiencia mitral, y va a ser decreciente en el borde externo izquierdo. Entonces, esa es la característica de este otro criterio mayor, que es la carditis y la cardiopatía que puede presentar los pacientes con fiebre reumática. Ahora, estos pacientes también presentan otra característica muy importante y que habíamos dicho que en ausencia de los criterios de una fiebre reumática. Entonces, la corea de Sydenham, si bien no es muy frecuente en los pacientes, hay un gran porcentaje del 10 al 15%. A la niña. Existe el signo del ordeñador, que es cuando estimulamos los músculos, ya sea los músculos de los dedos, que ellos simulan como, perdón. Doctora, buenas noches. Más o Hola, ¿me menos. escuchas? Sí, doctora, buenas noches. Se ha cortado el audio durante 2 minutos más o menos, doctora. Esta diapositiva no la hemos escuchado. Denme un ratito. A ver. Ahora, a ver, voy a repetir esto. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. Gracias. Entonces, habíamos dicho la poliartritis migratoria, la carditis, y como tercer criterio mayor, la corea. La corea de Sydenham es una manifestación, si bien no tan frecuente, se presenta en el 10 a 15% de los pacientes y puede presentarse hemicorporal como una hemicorea ocasional. Dentro de las manifestaciones clínicas, lo que está descrito, se trata de un trastorno de movimiento aislado, ahí, como vemos en la imagen, en las dos imágenes de las dos niñas. Y este trastorno de movimiento aislado también se acompaña con gesticulación facial que puede desaparecer durante la noche, pero durante el día y a cualquier hora del día se presenta. Para nosotros identificar la corea podemos hacer pruebas clínicas, 4 pruebas clínicas, el signo del ordeñador. Acá en el video de la esquina, acá arriba, vemos la supinación y pronación de las manos cuando se mantienen los brazos extendidos. Y vean cómo mueve, ¿no? La mano derecha, son movimientos de Corea. Ahora, los movimientos reptantes y rápidos de la lengua, también cuando se mantiene la lengua en protrusión, es una característica y una prueba para nosotros identificar la Corea, o el examen de escritura, que es cómo evaluamos la movilidad fina motora, ¿no? En este caso, como vemos en el video de aquí abajo. Entonces, la corea es una manifestación que si bien no se presenta frecuentemente, puede ser uno de los signos más característicos de la fiebre reumática. El eritema marginatum, tal cual vemos en la foto, así es un eritema marginatum, ¿no? Es un exantema, este ya es mucho menos frecuente, casi en el 1% de los pacientes nada más, son lesiones así maculares, eritematosas, como serpientes, ¿no? Serpiginosas, y el centro es pálido. Este es el eritema muy característico de la fiebre reumática y puede presentarse tanto en tronco como en extremidades. Respeta la cara y incrementa cuando calentamos la piel. Entonces, también es una de las manifestaciones mayores de la fiebre reumática. Y el quinto, los nódulos subcutáneos. Todavía son mucho menos frecuentes, menos del 1% que presentan. Son entre 0,5 a 1 centímetro y se presentan generalmente en las superficies extensoras de los tendones y cerca de las prominencias óseas, por ejemplo, codos o rodillas.
y son así como nódulos que se pueden palpar. Entonces, ya tenemos los 5 criterios mayores. Dentro de los criterios menores, estos ya son mucho menos específicos. Aquí tenemos las manifestaciones articulares, la fiebre, los exámenes de laboratorio. Dentro de las manifestaciones articulares tenemos la poliartralgia. Muchos pacientes se presentan dolores articulares y más que todo en la población de bajo riesgo para la enfermedad puede afectar a muchas articulaciones. Sin embargo, cuando la población es de riesgo moderado o alto, se puede producir la monoartralgia, que quiere decir que solo afecta a una articulación, ¿no? Y esta es una característica o un criterio menor. Fiebre, más de 38,5 grados en la población de bajo riesgo. Si es de riesgo moderado o alto, más de 38 ya es un criterio para considerar fiebre reumática. Y dentro de los exámenes de laboratorios, la velocidad de eritrosedimentación y la proteína C reactiva también difieren en valores según el riesgo que presentan. Por ejemplo, en las poblaciones de bajo riesgo, una velocidad de eritrosedimentación tiene que ser arriba de 60 y la proteína C reactiva arriba de 3. Sin embargo, en la población de riesgo moderado o alto, la velocidad de eritrosedimentación tiene que ser ahí arriba de 30, ya consideramos como criterio menor, y la proteína C reactiva de 3. También se puede hacer un electrocardiograma donde vemos un intervalo PR prolongado. No siempre tiene que estar asociado a una cardiopatía, pero sí es parte de los criterios menores y no siempre o no predice las secuelas que puede presentar. Entonces, habíamos mencionado que tiene que cumplir en un brote inicial criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores. Y en un brote recurrente, además, puede cumplir 3 criterios también menores, ¿no? Y más que todo si es una población de moderado a riesgo alto. Entonces, la infección reciente por el estreptococo, ¿qué es lo que produce? Primero de que la fiebre reumática aguda se desarrolla, repetimos de nuevo, de 10 a 21 días después del contacto, ¿no? Sí o sí. Es un requerimiento absoluto de que, o sea, tiene que existir el contacto y la infección por este germen. Posterior a los 10 a 21 días de un episodio de faringitis aguda, puede desarrollarse la fiebre reumática. Pocos pacientes, cuando nosotros obviamente los vemos ya con la fiebre reumática instaurada, pocos pacientes tienen todavía este estreptococo en la faringe cuando se hace cultivo faríngeo o pruebas directamente en la faringe. Solo 10 a 20% podemos todavía hallar este germen en la faringe. Y un tercio de estos pacientes, incluso que tienen la fiebre reumática aguda, incluso ni siquiera tienen una infección previa por el estreptococo. Pero para esto nosotros tenemos otro tipo de estudios que son los anticuerpos, los títulos de anticuerpos que tienen que estar elevados o en aumento, a eso se refiere. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes con fiebre reumática aguda, tenemos nuevamente los criterios de Jones y sí o sí tiene que, si bien va a tener un antecedente de faringitis y si un tercio, como decimos, un tercio no tiene este antecedente, al hacerle los estudios de anticuerpos contra el estreptococo del grupo A, va a estar presente, va a estar positivo, incluso elevado. Entonces, sí o sí, el requerimiento absoluto de la infección reciente por el estreptococo, más cumplir los criterios de Jones, te da el diagnóstico de fiebre reumática. Sin embargo, existen muchos otros diagnósticos que caracterizan a esta enfermedad, que son los diagnósticos diferenciales. ¿Por qué? Porque muchas enfermedades pueden presentarse con la misma sintomatología. Dentro de estas está descrita la artritis reumatoide juvenil. Menciona así como artritis reumatoide juvenil porque así está escrito en el libro, pero la terminología actual es la artritis idiopática juvenil, esto para conocimiento. Pero como mencionamos solo del libro en este caso y para su examen, el libro lo menciona así, artritis reumatoide juvenil. La artritis reumatoide juvenil existen 7 tipos y de estos 7 tipos, uno de ellos es la AIJ sistémica. Y esta AIJ sistémica también se puede presentar con fiebre, con artritis, con ganglios inflamados. Sin embargo, hay distintas características que difieren de la fiebre reumática. Por ejemplo, en la AIJ
sistémica como tal, sí existe linfadenopatía y sí existe fiebre. La fiebre es de muy difícil control, ¿no? Se eleva mucho y no calma con nada, no cede con nada. Y la artritis sí es característica de la IJ también, pero el dolor en la artritis idiopática juvenil o la artritis reumatoide juvenil es menor en comparación de la fiebre reumática. No es migratoria, eso es muy importante. La fiebre reumática, la artritis, sí va a ser migratoria, sin embargo, en la IJ como tal y en los 7 tipos no es migratoria. Inicia en una articulación y se queda en esa articulación y puede afectar otras, pero la primera articulación afectada se mantiene. Y existe menor respuesta a salicilatos, ¿no? Entonces hay que diferenciar bien con esta otra patología. Otra de las enfermedades, también sistémicas, el lupus eritematoso sistémico. En este caso, pues, como hay una alta sospecha, los niños presentan artralgias, pueden presentar fiebre, incluso pueden presentar afección cardíaca. Entonces, tenemos que saber también diferenciar cómo el lupus eritematoso sistémico, cuando tiene mucha clínica, sí, tenemos que hacerle varios estudios para poder diferenciar y entre esos estudios están los anticuerpos antinucleares. Si estos están positivos, obviamente estamos hablando de lupus, no de fiebre reumática. Otro tipo de diagnósticos diferenciales está la artritis reactiva, por ejemplo, y esta sí tiene que tener también un episodio de infección, pero ya distinto, generalmente se caracteriza por tener infecciones gastrointestinales, urinarias previas a la presentación de las artralgias o las artritis posteriormente. Enfermedad del suero, neoplasias, el lupus que ya habíamos mencionado, la artritis reactiva post-estreptocócica que también se presenta y puede darnos incluso un asto positivo o un cultivo faríngeo positivo para estreptococo. Sin embargo, tenemos que aplicar todos los criterios clínicos y saber diferenciar de todas las patologías. Dentro de la carditis, otra de las enfermedades también, está la enfermedad de Kawasaki, ¿no? O cardiopatías congénitas o prolapso de la válvula mitral, por ejemplo, en los pacientes con hiperlaxitud ligamentaria, también que tienen afecciones a nivel valvular, son diagnósticos diferenciales. Y en caso de que el paciente tenga corea, podemos diferenciarla también de otras enfermedades. Y una de esas enfermedades es la encefalitis autoinmune. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, si es que depende de mucho de qué órgano está. Por ejemplo, si hablamos de la carditis, el reposo absoluto y la monitorización con ecocardiogramas frecuentemente, y esto mucho va a depender de cada patología. Como hablamos de un agente infeccioso, los antibióticos están totalmente descritos en esta ocasión porque conocemos a la etiología de esta enfermedad y los antibióticos utilizados están sí o sí la penicilina, ¿no? La penicilina benzatínica. Eh, También se describe en el libro, ahora he cambiado, hay muchas guías que describen muchos tratamientos de acuerdo a los factores de riesgo que presente y de acuerdo a la epidemiología. Sin embargo, como nos estamos orientando solo en el libro, sí te describe penicilina o amoxicilina por vía oral por 10 días. La penicilina tiene que ser solo única dosis intramuscular, ¿no? Hay algunos pacientes que son alérgicos o que presentan reacciones adversas a la penicilina o a la amoxicilina, que también pertenece a la misma familia. Podemos elegir otro tipo de antibióticos como alternativa, como es la eritromicina por 10 días, o la citromicina por 5 días, o la clindamicina por 10 días. Todo depende de cada paciente, individualizar cada caso. Posterior al tratamiento con un antibiótico, con esto de las penicilinas para poder erradicar al germen, tenemos que instaurar profilaxis secundaria y esto a largo plazo. Existen varios esquemas también que ahorita vamos a ver. Esto por un lado. Por otro lado, si es que el paciente presenta la corea de Sydenham, que ya es esta alteración neurológica, no se recomiendan antiinflamatorios. Sin embargo, se pueden utilizar el fenobarbital, el haloperidol y la colpromacina en estas dosis para poder controlar la corea. Y obviamente también el seguimiento por neurología y ver cuánto progresa o realmente se detiene nada más. En cuanto a la artritis y de las demás afecciones, los antiinflamatorios en caso de que presenten, ¿no?, artritis o artralgias sí están recomendados. No se recomienda los salicilatos para las artralgias, pero sí podemos, o los AINES, paracetamol y
en caso de dolor, para artralgias. Hay una diferencia entre artralgias y artritis, por si acaso. La artralgia solo es el dolor articular y la artritis ya es la inflamación. Para las artralgias no es necesario los salicilatos. En cambio, para la artritis sí podemos indicar los salicilatos orales. La aspirina está recomendada en todos los pacientes con poliartritis migratoria y en la carditis sin cardiomegalia diagnosticada. La aspirina en esta dosis, ¿no? De 50 a 70 miligramos kilo día en 4 tomas por 5 días, por 3 a 5 días, y después ya disminuimos por 2 a 3 semanas, a 50 miligramos kilo día y después a 25 miligramos kilo día, sin descenso en 4 tomas por 2 a 4 semanas. Pero este tratamiento de la poliartritis migratoria, distinto al dolor articular solamente, que lo podemos manejar con AINES. Los pacientes con carditis y cardiomegalia, muchas veces y dependiendo cuán grave sea la infección, podemos agregar al tratamiento los corticoides. La prednisona a 2 miligramos kilo día, que esta es una dosis plena, entre comillas, en 4 tomas por 2 a 3 semanas, es un tratamiento para los pacientes que tienen carditis o cardiomegalia. Esto se va dirigido a la inflamación que produce. Y bueno, todo es el esquema añadido del corticoide, que también puede tratarse conjuntamente con aspirina. De acuerdo a cada cardiopatía que presente, el cardiología ya verá si agrega otros medicamentos, por ejemplo, la digoxina, o si requiere tratamiento con oxígeno suplementario, o restricción de sal, o diuréticos, dependiendo también de la función ventricular que tenga cada paciente. Individualizar cada caso y de acuerdo al síntoma que presente es el objetivo de tratamiento de la fiebre reumática. ¿Cuáles son las complicaciones? Realmente las complicaciones, puede existir una resolución sin secuelas, más que todas las artritis, las artralgias, la fiebre. Las secuelas a largo plazo se describe que son limitadas solo a la parte cardiológica, ¿no? Por eso hablamos de la cardiopatía adquirida. Y se debe realizar profilaxis, tanto la salud oral como los antibióticos, y en caso que ya tengan la fiebre reumática, nuevamente el esquema de profilaxis posteriormente para evitar otros brotes. Dentro de los pronósticos depende mucho de cómo inicia o de cómo es el brote inicial para nosotros decir cuán factible va a ser o cuánta afección sistémica va a tener. Por ejemplo, si el paciente debuta con una carditis, entonces la cardiopatía adquirida y requiere seguimiento de por vida. Por ejemplo, si debuta con corea de Sydenham y sin carditis, pues la parte neurológica va a ser afectada y también en las actividades diarias. Entonces, todo va a depender de las manifestaciones clínicas, de la gravedad y si se presentan brotes recurrentes. 50-70% se describe que muchos pacientes se recuperan sin cardiopatía, ¿no? O la cardiopatía se puede controlar y no hay una cardiopatía residual. Pero un 50% por cada infección aérea también son susceptibles a otros brotes recurrentes. Y en cada brote también tenemos que valorar qué es lo que está afectando. En cuanto a la prevención que habíamos mencionado, el objetivo es identificar y erradicar el estreptococo. Sin embargo, este es un tratamiento largo, una profilaxis, un tratamiento preventivo largo. Existe la prevención primaria, que es la administración de antibióticos desde el 9º día del inicio de los síntomas. Y la prevención secundaria, que son aquellos pacientes que tienen riesgo para recidivar, y la profilaxis con antibiótico. Incluso, como son pacientes pediátricos, hasta los 21 años, los pacientes que no sufrieron carditis. Aquí a la derecha tenemos los dos cuadros en donde nos menciona las dosis y la prevención que tenemos que administrar: la penicilina G-benzatínica, la penicilina, los salicilatos, o en personas que son alérgicas a las penicilinas y a las sulfamidas, la acitromicina, ¿no? Que es un medicamento de elección. ¿Cuánto va a durar la profilaxis en estos pacientes? Va a depender mucho de la afección cardíaca. La fiebre reumática sin carditis, 5 años o hasta que cumpla 21 años, la mayor de las dosis. O sea, por ejemplo, si es que el paciente tiene 18 años
y tenemos que darle profilaxis, no le vamos a dar solo hasta los 21 años, sino hasta los 23 años. Pero si tiene como 10, 15 años, sí tenemos que cumplir hasta los 21 años de edad. En caso de que tenga carditis, pero no hay una valvulopatía, 10 años o hasta que tenga 21 años. Lo mismo, ¿no? Dependiendo de qué edad tenga y de esta característica, que no tenga valvulopatía, pero que tenga carditis. Y la fiebre reumática con carditis y aparte con cardiopatía residual, que es la afección valvular, 10 años o hasta que cumpla 40 años, ¿no? La administración de penicilina, pues cada mes, cada 21 días, dependiendo de. Esta es la profilaxis secundaria que se presenta en los pacientes. Entonces, paciente que tenga fiebre reumática, de repente a lo largo de su vida hay que hacerle seguimiento, ¿no? Es una enfermedad de mucho cuidado. Hasta ahí con la fiebre reumática, vamos a avanzar con tétanos. El tétanos, ya muy conocido, es una de las enfermedades que se presentan también en los niños, que produce el trastorno paralítico espástico agudo. ¿Quién es el causante? En este caso cambiamos de germen, es el Clostridium tetani. Es un bacilo. Este Clostridium tetani, de la familia de los Clostridiums, lo que provoca es el trastorno paralítico, pero es un proceso mediado por la toxina del Clostridium. Esta toxina llamada la tetanoespasmina o la toxina tetánica, que de acuerdo a las dosis ya documentadas, la dosis letal, ¿no? Es una bacteria anaerobia estricta, no le gusta el oxígeno, gram positiva, es móvil, vive en la tierra, en polvo y en tubos digestivos de animales, ¿no? Entonces ahí podemos contaminarnos. Generalmente la contaminación viene de heridas abiertas. Existen muchas veces personas que están expuestas a deposiciones de los animales. Como esta bacteria se encuentra en el tubo digestivo de varios animales, entonces sí están expuestas también a datos de infección. La epidemiología a nivel mundial se ha distribuido. El 2015 se mencionó que aproximadamente 57,000 personas murieron por tétanos. Y no solo afecta a los pacientes en edad pediátrica o adultos, también a los en etapa neonatal, conocido como el tétano neonatal, ¿no? Que se ha descrito mucho en Asia y África. Y el tétanos materno, que se describe después del embarazo, después de culminar la gestación. Y la mayoría de los casos, como decíamos, lesión traumática por lo objeto sucio. Miren, el personal de salud que estamos generalmente expuestos a punzocortantes, si estos punzocortantes no están esterilizados de la forma adecuada, también podemos contraer esta enfermedad. ¿Cuál es la patogenia? Entonces, existe la inoculación, sabemos, una herida abierta, se inocula, hay germinación de esporas del bacilo, se multiplican en un medio anaerobio, inhiben como la irrigación a ese nivel y por eso es que los glóbulos rojos no transportan sangre, entonces como no transportan sangre, no hay oxígeno en el lugar y es un medio anaerobio y ellos felices, ¿no? No tienen oxígeno y ese es su mejor lugar o su lugar preferido. Hay sintetización de la toxina tetánica, las dos toxinas que habíamos mencionado, puede llegar a la médula espinal, aquí, perdón, ahí llega se fija la unión neuromuscular. Es por eso que cuando hablamos del tétanos, hablamos como de este trastorno espástico, porque afecta tanto a las fibras musculares como a las fibras nerviosas. Hay penetración en el nervio motor, lo que se llama mediante endocitosis, pasa al citoplasma de la motoneurona alfa y llega a la médula espinal. Y aquí inhibe, y esto es muy importante, inhibe la liberación del GABA. Ustedes saben que el GABA nos ayuda a controlar la conexión neuromuscular y si existe una desconexión a este nivel, va a inhibir em, la- a- a- la- las enzimas de los músculos antagonistas. Entonces, lo que va a provocar es una contracción máxima muscular. Dentro de las características clínicas, el trismo. Pero justamente por esto, más que todo porque fija la unión neuromuscular e inhibe la liberación del GABA, que son dos puntos importantes dentro de la patogenia, se va a producir las manifestaciones clínicas.
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Esta enfermedad tiene una manifestación clínica generalizada. Primero, el periodo de incubación es de 2 a 14 días. Habíamos hablado para la fiebre reumática es de 10 a 21 días más o menos desde la infección hasta la enfermedad. En este caso, 2 a 14 días. ¿Qué es el trismo? El trismo son el espasmo muscular que se produce en la región facial, ¿no? A nivel de los músculos maceteros, de la mandíbula. Entonces, el trismo es una característica muy importante del tétanos y es el primer síntoma para que se produzca el tétanos generalizado. Existen otros síntomas neurovegetativos, como los mencionados, taquicardia, alteración del ritmo cardíaco, diaforesis o vasoconstricción cutánea. Y dentro de los otros síntomas iniciales están cefalea, inquietud, irritabilidad, rigidez, que esto es parte fundamental de la sintomatología, dificultad para masticar, precisamente por el espasmo de los músculos, disfagia, espasmo cervical, la sonrisa sardónica, el opistótono, y dentro de las crisis ya generalizadas, contracciones musculares en todo el cuerpo. Tónicas y repentinas, que puede parecer convulsiones, pero siempre buscar los antecedentes, ¿no? Heridas abiertas, contactos con metales sucios, y se presentan también con estimulación de las prostaglandinas, que puede producir fiebre de 40 para arriba. En cuanto a las manifestaciones clínicas del tétanos neonatal, se puede producir dentro del 12 días después del nacimiento. Hay una dificultad progresiva de la alimentación, el paciente empieza a llorar, puede llegar a querer disminuir la alimentación, la lactancia, hay parálisis o disminución de los movimientos, también se presentan con rigidez y espasmos, pueden o no tener el opistótonos, y el cordón umbilical puede estar infectado o sucio, que esta puede ser también una vía de ingreso. Ahora, aparte del tétanos neonatal y de las manifestaciones clínicas antes mencionadas, tenemos al tétanos localizado. Este tétanos localizado se caracteriza por espasmos dolorosos de los músculos vecinos del ingreso o de la herida abierta, ¿no? Entonces, puede el tétano solo localizarse en esa área y después puede avanzar a un tétanos generalizado, nuevamente con toda la clínica que habíamos mencionado. El tétanos cefálico, por ejemplo, en heridas en la cabeza, se puede asociar a otitis o a retracción palpebral, desvío de la mirada, nuevamente trismo, la sonrisa sardónica o el parálisis de la lengua y faringe. Todo esto dado por la inhibición del GABA y por la fijación neuromuscular. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero, la parte clínica, siempre, ¿no? El paciente o la madre no tienen las vacunas completas. Nosotros tenemos en el esquema de vacunación, tanto en la pentavalente, la DT, la DPT, que se puede vacunar, y en las madres embarazadas también, que se aplican la vacuna contra el tétanos para poder prevenir esta enfermedad. Sin embargo, al antecedente, a la anamnesis, les preguntamos y pues no presenta las vacunas correctamente administradas. Existe un antecedente de una herida reciente, más que todo si están en contactos con metales, y empieza a presentar todos los síntomas que habíamos mencionado anteriormente. Dentro de los estudios de laboratorio puede existir leucocitosis periférica, a veces incluso el hemograma puede estar normal, y si hacemos una punción lumbar, porque muchas veces vamos a confundirlo con convulsiones o con una afección neurológica, y puede presentar también incremento de la presión intracraneal y solo leve incremento de las enzimas musculares séricas, como las transaminasas, CPK, DHL. Otra de las pruebas que nosotros hacemos es la prueba de la espátula, que es lo que tenemos que tocarlo con la espátula, y si es que hay un reflejo positivo, el reflejo de los músculos, o muerte en la espátula, esa es una prueba positiva. En caso de que nosotros solo provoquemos náuseas, es una prueba negativa. Entonces, la prueba de la espátula se puede utilizar en los pacientes en que nosotros sospechamos, después de hacer la anamnesis, la clínica de alta sospecha con tétanos. Al hacer esta prueba ya podemos todavía integrar más el diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento? Primero también, erradicar la bacteria, el bacilo, ¿no? Clostridium tetani. Primero, el lavado y control de la herida donde ingresa esta bacteria. Hay que evitar recidivas o contactos o simplemente dar las inmunizaciones
después incluso de presentar la herida abierta. Resección y debridamiento de la herida, que también parte del tratamiento, y relajante muscular, dependiendo de cuál sea el comportamiento, porque muchos pacientes que tienen tétanos pueden llegar a tener incluso disfunción del diafragma y esto les va a provocar dificultad para respirar y muchos llegan a entrar a terapia intensiva. Aquí en terapia intensiva se ha descrito también como tratamiento, aparte de las benzodiazepinas, el baclofeno intratecal. Una de las, uno de los otro tipo de tratamiento es la inmunoglobulina antitetánica humana y los antibióticos. La inmunoglobulina antitetánica humana, ya una vez que nosotros sospechemos de un paciente con tétanos, hay que comunicar a la parte de epidemiología en nuestro país, a la parte de epidemiología de sedes. De todas formas, la administración de la inmunoglobulina antitetánica ya después te dan esta inmunoglobulina y administras. La dosis es de 500 unidades internacionales. Podemos administrar y acompañar también de antibióticos como el metronidazol o la penicilina y también esta inmunoglobulina se puede inyectar en la herida o alrededor de la herida donde suponemos que haya ingresado esta bacteria. Además de esto, el tratamiento de soporte, pues tratamiento ya multidisciplinario y tratamiento de soporte, el paciente se tiene que mantener en un lugar tranquilo, oscuro, aislado. Podemos administrarle sedación, ya sea por los espasmos que presenta. Evitar las aspiraciones de secreciones porque vamos a estimular mucho la parte neuromuscular. Depende de dónde esté internado, obviamente la intubación o la succión pueden desencadenar espasmos. Por esto se evita mucho la aspiración de las secreciones porque podemos desencadenar espasmos. En algunas ocasiones podemos administrar anticoagulantes como la heparina o la enoxaparina, pero ya de manera profiláctica, teniendo en cuenta de que va a ser un paciente que va a estar en reposo bastante tiempo, ¿no? Dentro de las complicaciones y pronósticos, como se trata de una alteración neuromuscular, las neumonías por aspiración, porque no hay un buen manejo de secreciones, es una de las complicaciones. Propios también de la ventilación mecánica, por todo lo que habíamos mencionado, porque evitamos aspirar, entonces también puede presentarse neumonías asociadas al ventilador, generalmente infecciones nosocomiales. Muchas veces cuando presentan, además se añaden convulsiones, los pacientes pueden presentar también laceraciones. Ahora, una de las complicaciones es la rhabdomiolisis, que recordemos que hay una afección muscular, entonces se afecta mucho la producción de la mioglobina y también la afección renal, la parte renal sufre en este caso y se puede provocar la rhabdomiolisis. Ahora, muchas veces en estos pacientes que están tan espásticos, se les administra relajantes musculares, que es parte del tratamiento, o benzodiazepinas, y a veces llegamos a tener ya, nos vamos a las reacciones adversas de todos estos medicamentos y podemos llegar a provocar nosotros una apnea iatrogénica. La inmunización activa es importante, el pronóstico es desfavorable, más que todo si hay trismo en menos de 7 días o los espasmos son generalizados desde la infección de la herida o desde el inicio de la parte clínica y menos de 3 días tiene espasmos generalizados, es un pronóstico desfavorable. La mortalidad variable desde 5 a 35% y en la etapa neonatal, incluso del 10 hasta el 75% de los pacientes o de los neonatos pueden morir con esta enfermedad. En cuanto a la prevención, sí puede prevenirse. Ya habíamos hablado de la inmunización activa, lo tenemos en el esquema de vacunación desde el nacimiento, la pentavalente, ¿no? Que es a los 2, 4, 6 meses y la dosis de refuerzo a los 15, 18 meses y la de refuerzo a las 4 a 6 años. Y posteriormente tenemos la vacuna, la DTPA, que se puede aplicar a los 12 años y después cada 10 años la DT. Y cuando son mujeres embarazadas, también les administramos dentro de las 27 a las 36 semanas. Esta es la vacunación y el uso de la inmunoglobulina en el tratamiento de las heridas en el cuadro de aquí abajo. Concluyendo con este capítulo, vamos a avanzar ya de manera un poquito más rápida el sarampión. El sarampión es una enfermedad que está ocasionada por un virus. El virus del sarampión prácticamente es un virus ARN monocatenario de la familia Paramyxoviridae.
Contiene 6 proteínas este virus, estos tipos de proteínas, la proteína de fusión, hemaglutinina, em, pero estas dos, la H y la F, así las vamos a mencionar. La hemaglutinina es la que genera los anticuerpos neutralizantes y la proteína de fusión también puede generar anticuerpos. Existen 23 genotipos y 8 clados, desde la A a la H. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa y actualmente la tenemos controlada solo con el esquema de vacunación, pero últimamente han habido muchos casos descritos, pero todavía no se ha mencionado como una epidemia, pero sí se debe conocer. Tenemos que tomar todas las medidas preventivas para que no se propague. Para nosotros poder controlar esta enfermedad, se ha hecho una vacunación alrededor del mundo para disminuir este tipo de enfermedad, debido a que, ¿cómo se transmite? Al ser una enfermedad tan contagiosa, existe un sujeto infectado. El sujeto infectado puede presentar 3 días antes y después del exantema, es un portador y puede transmitir la enfermedad. ¿Cómo se transmite? Son por la vía aérea, la vía de entradas de gotas aerolizadas suspendidas. Entonces, un paciente con cuadro respiratorio, con todas las características que después vamos a mencionar, pero el cuadro respiratorio, la transmisión es por la vía aérea, ¿no? Tanto por los síntomas respiratorios y también que estos síntomas o estas gotas también pueden ingresar por las conjuntivas. Cuando ingresa, pues produce toda esta clínica que ahora vamos a mencionar. Y dentro de la clínica muchas veces se puede hacer biopsias de los distintos órganos afectados. Dentro de los distintos órganos está el aparato respiratorio y cuando nosotros hacemos la biopsia podemos encontrar necrosis del epitelio respiratorio e infiltrado linfocítico. Vasculitis, que es la inflamación más bien del endotelio de la parte vascular, microvascular, perdón, en piel y mucosas, que recuerden que estos pacientes pueden provocar síntomas cutáneos como el exantema. Y el exantema es muy característico del edema intracelular y disqueratosis. Ahora, puede también presentarse la fusión de células infectadas, todas estas células infectadas, y esta fusión de células infectadas en la biopsia en el estudio histopatológico va a ser mencionada como células gigantes de Warthin-Finkelday. Y este es muy patognomónico del sarampión, ¿no? Entonces, esto van a subrayar, puede que entre como pregunta de examen también. Esta es una característica patognomónica del sarampión al hacer la biopsia. Dentro de la patogenia, primero sabemos de la transmisión, ¿no? Que habíamos mencionado. Existe migración a los ganglios linfáticos primarios regionales, eso se llama la viremia primaria. Después se disemina al sistema retículo endotelial y existe la viremia secundaria, que ya es diseminación a la superficie corporal. Esta es la etapa de incubación. Posteriormente existe la enfermedad, el pródromos. La enfermedad prodrómica se provoca necrosis epitelial, que mencionábamos antes, necrosis del epitelio respiratorio. Entonces, necrosis epitelial, formación de células gigantes en tejidos, nuevamente que habíamos aquí en la patología, ¿no? Células de Warthin-Finkelday. Y hay aquí en la parte prodrómica hay replicación viral y la liberación. Después viene la fase del exantema. Recién aparece la dermatosis característica del sarampión. Con la aparición del exantema, la producción de anticuerpos, empiezan a disminuir los otros síntomas y después la recuperación. De acuerdo a esto y a la patogenia que se presenta, tenemos las manifestaciones clínicas. Fiebre alta, ¿no? También es un estimulador del sistema inmune. La fiebre es alta, 1, 4 días, incluso antes del exantema, pues empieza a presentar fiebre. Son todos los síntomas que presenta y más o menos las etapas en las que se presenta, de 1 a 10 días. La fase de incubación, en donde apenas se está provocando todo esto, la viremia primaria y la viremia secundaria. La fase prodrómica, de 1 a 3 días generalmente. En la fase prodrómica es donde tenemos la fiebre, esta característica de fiebre. Después de la fase prodrómica es la fase exantemática, en donde recién empieza a aparecer la dermatosis. Las manchas de Koplik
características de esta enfermedad, la conjuntivitis, coriza y tos. La tos puede persistir desde el inicio o desde el primer a segundo día hasta los 10 días. Puede persistir. Y los otros síntomas distribuidos tanto en la fase prodrómica como en la fase exantemática. Y existe una cuarta fase que es la fase convaleciente. Entonces dividimos la fase de incubación, que es, habíamos dicho que parte de los dos, hasta la fase prodrómica, la fase exantemática y la fase convaleciente. De acuerdo a esto se empieza a producir todos los síntomas. Y de inicio, puede iniciar bien solo con conjuntivitis, coriza y la fiebre. Y después empieza a aparecer dentro de la fase exantemática el exantema. ¿Cómo son las lesiones cutáneas? El exantema que hablábamos es la lesión es rojiza individual, tal cual vemos en las fotos. Los puntos, color azulados en el medio, la cara interna de las mejillas, los labios, como aquí vemos en la foto, el paladar, y se presenta, ahora sí, las manchas de Koplik, que se puede presentar en el 50-70% de los casos. Eh, Todas estas manifestaciones pueden desaparecer en 7 días y se produce una fina descamación después de haberlas presentado. El diagnóstico es clínico y epidemiológico. Mucho cuidado con la clínica. Epidemiológico, ¿por qué? Porque también es una enfermedad que está controlada a nivel mundial y la vacunación también ha ayudado a que esta enfermedad ya no se propague. Sin embargo, todavía existen casos, como habíamos dicho recientemente mencionados igual en nuestro país. Podemos hacer el diagnóstico clínico y epidemiológico, ya repasando todas las manifestaciones clínicas, y dentro de los exámenes de laboratorio, en la parte aguda, podemos tener un hemograma con leucopenia o linfopenia y un PCR normal, pese a que el paciente presenta fiebre alta. Esto es bien muy importante. Y recuerden porque vamos a diferenciarlo de otro tipo de enfermedades también. Si es que hacemos la serología, tiene que ser 1 o 2 días después de la presencia de exantemas y un cultivo en un lugar autorizado. Todo esto comunicando también al área de epidemiología del lugar. Para los diagnósticos diferenciales, porque dentro de los exantemas en niños, pues existen otros diagnósticos diferenciales que son las infecciones exantemáticas y en esta se presenta la primera enfermedad que esta puede diferenciarse de la escarlatina, rubiola, el eritema infeccioso, la roceola, la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta enfermedad, porque la primera enfermedad está caracterizada por el sarampión. Entonces, pueden ser los diagnósticos diferenciales. Sin embargo, existen más. Ahora les vamos a mencionar. El tratamiento sintomático. Sabemos que es una infección por el virus, entonces el tratamiento es sintomático, hidratación, oxigenación y el bienestar general. Ese es nuestro objetivo. Podemos, para la fiebre que presenta, que es arriba de 40, que es persistente, proporcionar los antipiréticos, ¿no? Antibióticos no están indicados porque realmente se trata de una infección viral y muchos pacientes con factores de riesgo, comorbilidades, que reciban también medicamentos con inmunosupresiones, etcétera, ya que esta enfermedad puede ser mortal, podemos agregar al tratamiento la ribavirina, que en algunos casos puede ser beneficiosa. La vitamina A también se recomienda 1 vez al día durante 2 días, a una dosis de 200.000 unidades internacionales y en lactantes de 100.000 unidades internacionales. De los 6 a 11 meses, 50.000 unidades internacionales en lactante, pero de los 6 a los 11 meses también 100.000 y 50.000 en lactantes menores de 6 meses. ¿Cuáles son las complicaciones? El sarampión afecta a la parte respiratoria y también al sistema inmune porque va a provocar una hiperestimulación del sistema inmune. La morbilidad y la mortalidad es mucho más alta en menores de 5 años y en mayores de 20 años. 58% de estos pacientes puede presentar neumonitis y 20% encefalitis. Perdón, perdón, no quiere recorrer. Voy a regresar antes de que entremos a las preguntas.
Y creo que ahora sí. Y dentro de las complicaciones, existe una de ellas que se llama sarampión negro o hemorrágico. Negro o hemorrágico. ¿De qué se trata esto? Es una erupción cutánea hemorrágica, suele ser mortal, hay queratitis en focos múltiples y está asociada a trombocitopenia. Y esto se puede asociar a miocarditis. Y un diagnóstico diferencial del sarampión que les decía es la enfermedad de Kawasaki, que también se presenta con exantema, pero también con una cardiopatía también adquirida. Dentro de la prevención, ya que los pacientes que están infectados pueden liberar el virus desde los 7 días tras la exposición, hay que aislarlos, hay que tener todas las recomendaciones necesarias cuando tenemos a los pacientes infectados para que no se propague y después hay que aislarlos una vez que inicia el exantema hasta 4 a 6 días después del exantema. La vacuna también es las inmunizaciones son eficaces y seguras y los efectos secundarios también pueden estar relacionados a síntomas parecidos al sarampión que tenemos que tener cuidado. Sin embargo, las recomendaciones para la inmunización contra el sarampión están descritas en todo este cuadro y es lo que tenemos que valorar. De todas formas, nosotros tenemos la SRP que se administra al año de edad y con refuerzos a los 4 o 5 años, pero además de eso, cuando existe brotes de sarampión, también se pueden administrar otras dosis agregadas para el sarampión. Ahora sí, vamos a iniciar con las preguntas. Entonces, esta es la primera pregunta. La mayoría ha respondido D en relación a la fiebre reumática. No todos los serotipos causan fiebre reumática. Habíamos mencionado, ¿no? Que hay serotipos reumatogénicos. Lo incorrecto es que todos los serotipos causan fiebre reumática. No, existen distintos, incluso hemos mencionado el 1, el 3, el 18. Entonces, la respuesta está bien. La siguiente, aquí está. Excepto, la mayoría responde T. Otra vez, miren. Los serotipos 1, 3, 5, 6, 18 y 29 son los que presentan fiebre reumática. O sea, el excepto es el serotipo M15, que no. Todos los demás, sí. Continuar. Una de las siguientes afirmaciones corresponde a las características epidemiológicas de la fiebre reumática. B, 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 B. Características epidemiológicas. En todo el mundo, la cardiopatía reumática sigue siendo la causa más frecuente de cardiopatía adquirida en todos los grupos de edad. Entonces, la respuesta está bien, es B. La cardiopatía reumática es la cardiopatía adquirida más frecuente en todos los grupos de edad. No forma parte de los criterios mayores de Jones para fiebre reumática. No forma parte. Muy bien. Ese estaba fácil, la mayoría, ¿no? Dentro de los criterios, a pesar de que se llama fiebre reumática, la fiebre no forma parte de los criterios mayores, es parte de los criterios menores. Fiebre, muy bien. ¿Cuál de los criterios para diagnosticar un brote? ¿Cuáles son los criterios para diagnosticar un brote recurrente de fiebre reumática? Ah, que lo hemos mencionado también.
María dice E. Vamos a ver. Ahí está. Brote inicial y brote recurrente. Dos mayores, o un mayor y dos menores, o tres menores. Ah, todas, está bien. La siguiente es una manifestación universal de una carditis reumática. La mayoría responde A. Muy bien, la endocarditis es una manifestación universal. Muy bien, la endocarditis. Es el fármaco de elección en las primeras etapas de Corea de Sindel. Ah, 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 ah. Bien. En las primeras etapas pueden ser útiles los sedantes y el fármaco de elección es el fenobarbital. Muy bien. La mayoría, bien. El tétanos puede ser considerado más como un proceso mediado por toxia, toxia. Muy bien. Mediado por toxina, ¿no? La toxina de Clostridium tetani. Muy bien. El periodo de incubación del tétanos es de, y eso lo hemos repetido. La mayoría dice, sí, de 12 a 14 días. El periodo de incubación. Muy bien. ¿Cuáles son los primeros síntomas en aparecer en relación al tétanos generalizado? Primeros síntomas y lo hemos descrito. Muy bien. El trismo. Todos en realidad, ¿no? El trismo es el primer síntoma, es la mitad de los casos. Cefalea, inquietud, irritabilidad, todo. Todos son síntomas del tétano cefálico, excepto uno. Todos dicen C, 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 C. Vamos a ver. Retracción palpebral, desvío de la mirada, trismo, sonrisa sardónica, parálisis espástica de la lengua y la musculatura faríngea. La rigidez en músculos abdominales. Muy bien. Nada que ver con el tétano cefálico. Son parte de las complicaciones del tétanos, excepto W. No hay W, Silvana. D y E y tamaño. A ver, vamos a ver. Dentro de las complicaciones, aquí está, alteración de secreciones como una complicación importante, las convulsiones que pueden provocar laceraciones, la rhabdomiolisis por la mioglobinuria, la insuficiencia renal, y el uso excesivo que puede producir la apnea iatrogénica. Todos en realidad. Son complicaciones de la intubación endotraqueal y ventilación mecánica, excepto anestesia bipolar, BD. Pero vamos a ver. A mantener neumotórax y enfisema mediastínico. Solo son las dos complicaciones, el neumotórax y el enfisema mediastínico. D, muy bien. Medidas para prevenir el tétanos tras un traumatismo consiste en SEE.
Muy bien. Ahí está. Inducción de la inmunidad, administración de anticuerpos, profilaxis, tratamiento, todos en realidad son medidas para prevenir el tétanos después de un traumatismo. De las 6 proteínas estructurales, las 2 más relevantes del sarampión son, ¿cuáles? Ya habíamos mencionado. Esta está fácil. H y F, ¿no? La proteína, la hemaglutinina y la proteína de fusión. Muy bien. El virus se utiliza como puerta de entrada al organismo por la vía. Ya, aquí dicen B, C, D, B, C, D. En realidad es por la vía respiratoria y las conjuntivas que habíamos mencionado. Respiratoria y las conjuntivas. O sea, la respuesta es B y D. ¿Cuántos días antes se puede transmitir la infección del sarampión antes del inicio del exantema? Sí, muy bien. Sí, durante 3 días, ¿no? Las manchas de Koplik son patognomónicos del sarampión y aparecen cuántos días antes del inicio del exantema. Algunos dicen A, la mayoría dice E. Las manchas de Koplik aparecen 1 a 4 días antes del exantema. Y otra vez, esta es la fotito de las manchas. Periodo de incubación del sarampión. Ah, todos dicen A. Muy bien. El periodo de incubación es de 8 a 12 días. Muy bien. ¿Cuál es la dosis de vitamina A en lactantes de 6 a 11 meses? C, 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 C. C, C, C. ¿Quién dice E? Muy bien. Aquí está. En lactantes de 6 a 11 meses, 100.000. Y en menores de 6 meses, 50.000. 100.000 unidades. ¿Cuál es en lactantes menores de 6 meses? Ahí ya está fácil, se les ha hecho. Acabamos de repasarla, ¿no? En lactantes menores de 6 meses. Y bueno, esa sería la clase por hoy. Estas 3 enfermedades, de repente no tan frecuentes ahora, pero que se pueden presentar. Y la mayoría pues ha respondido muy bien en el examen. Sigan estudiando y nos vemos en la siguiente clase. Que tengan buena noche.